Primer domingo del tercer mes del año, iniciamos marzo y pues podemos ver ahí en nuestros boletines, en la portada, que nos corresponde aprender y meditar en la enseñanza del versículo número 3 de Romanos capítulo 12. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, de memoria como iglesia y meditando en las enseñanzas que el Señor ha tenido bien revelarnos en este hermoso pasaje de la Escritura. Quisiera que antes de iniciar, hermanos, pudiéramos repetir juntos el versículo 3 de Romanos 12. Espero que ya no lo sepamos de memoria. Este versículo ya no tenemos la porción al frente. El mes pasado teníamos el versículo 2, pero ahora el versículo 3 lo sabemos de memoria. ¿Ya no lo aprendimos? ¿Sí? ¿O no? Pues vamos a repetirlo juntos. ¿Cómo dice Romanos 12:3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oremos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana que tú nos has dado y por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Ahora al acercarnos a tu palabra, Señor, ciertamente tu gracia es tan grande, Padre, que no la podemos comprender, pero podremos aprender de ella, Señor. Y podemos aprender de lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, danos ese entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para que tu palabra viva, Señor, penetre en nuestros corazones y nos lleve, Señor, el entendimiento a aprender, a tomar, Señor, a hacer nuestro aquel mensaje, aquella palabra, este alimento que tú envías, Señor, a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, el que nos permitas acercarnos con libertad a tu palabra. Habla en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este tercer versículo de Romanos 12 nos habla y nos dice mucho del carácter del apóstol Pablo. Conocemos la historia de Saulo de Tarso. Conocemos a un hombre que por el celo del judaísmo, por el celo de la ley, la palabra nos lo refiere en el libro de los Hechos como aquel que fue perseguidor de la iglesia, como aquel que llevó delante de los tribunales a muchos creyentes, como aquel que permitió y aún estuvo supervisando la muerte de aquellos que creían en Jesucristo. Pero también las palabras nos habla precisamente de la gracia infinita de Dios y de cómo tuvo a bien llamar a este hombre con toda la maldad que pudo haber en él, con toda aquella carga de pecado, con toda esa historia en su trasfondo personal, y simplemente en un momento en su voluntad aplicó sobre Saulo de Tarso su gracia infinita y lo transformó en el apóstol Pablo, aquel gran escritor del Nuevo Testamento, aquel transmisor de la palabra de Dios, aquel gran proclamador del Evangelio de la gracia de Jesucristo, fundador de la gran mayoría de las iglesias primitivas de su tiempo. Esa es la gracia de Dios, hermanos. La gracia que transforma un ser humano inmundo, lleno de pecado, lleno de maldad, en un ser transformado, en un ser tocado por el Señor, en un ser para servir a Dios según y conforme su voluntad. Y digo que este versículo 3 de Romanos 12 nos habla mucho del carácter del apóstol Pablo, porque nos muestra lo que él siente y piensa de sí mismo. Y este versículo inicia ahí en su primera parte, en su primera frase, diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada. Aún siendo fundador el apóstol Pablo de la mayoría de las iglesias primitivas, habiendo tomado cada uno de los viajes misioneros como un mandato de Dios sobre de él, habiendo pasado por penurias, por cárcel, por situaciones de escasez, por trabajos pesados, fuertes sobre su propio cuerpo, caminando y viajando y llevando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente las iglesias fundadas veían en él una autoridad, veían en él un ejemplo a seguir. Pero con todo esto,
vemos cómo en el carácter del apóstol Pablo él sabía y conocía perfectamente de dónde había venido. Y que no era por él, no era por sus hechos, no era por su conocimiento, no era por su linaje, no era por la preparación que como ser humano tenía, sino por la gracia de Dios, que él podía abrir su boca y dictarle a aquel que escribía y enviar estas cartas a la iglesia primitiva y poder expresar lo que Dios tenía como voluntad llevar a la iglesia como palabra suya. Y me llama la atención cómo inicia este versículo diciendo el apóstol que es por la gracia que le ha sido dada a él que se atreve a abrir su boca o a dar palabra que proviene de Dios a la iglesia. Tenemos que detenernos y recordar de dónde venimos. Tenemos que detenernos y recordar quiénes fuimos sin Cristo y sin esperanza. Tenemos que detenernos y agradecerle al Señor lo que hoy somos en Cristo Jesús. Y a veces, hermanos, tristemente lo digo, se nos olvida. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, nos olvidamos de cómo era ese foso cenagoso, como lo describe la palabra, nos olvidamos cómo era el vivir en oscuridad, nos olvidamos de dónde Dios nos ha rescatado y nos ha traído, como lo declara su palabra, de muerte a vida. Y que no es por nuestro conocimiento, no es por una autoridad que podamos tener porque hayamos hecho méritos, no es, me atrevo a decirlo, por la edad que podamos tener, por la experiencia, por la sabiduría adquirida, por nuestros méritos de trabajo, por lo que hayamos podido lograr en nuestras fuerzas, sino por la gracia de nuestro Dios, que somos lo que somos y que podemos compartir su palabra y que podemos exhortar a aquel que hoy vive sin Cristo y sin esperanza a acercarse a los pies de Cristo, y que podemos aconsejar a aquel que necesita palabra de Dios en su vida, y el Señor es el que habla a través de nosotros por su gracia y convence de pecado. Es su Espíritu el que toca el corazón del hombre. Es la gracia de Dios quien transforma. En la gracia podemos mantenernos firmes y estar siempre llenos de esperanza. Romanos capítulo 5 nos expresa de una forma, creo yo, muy y bastante clara, cómo la gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros nos permite caminar en el Señor, nos recuerda lo que Dios ha hecho en nosotros, nos mantiene aún en medio de las partes difíciles del camino, en las partes de angustia, en las partes que a veces nos llevan a estar un poquito desesperados, que a veces nos hacen que nuestra fe flaquee. Ahí es donde tenemos que recordar que es la gracia de Dios la que me sostiene y nos hace caminar llenos de esperanza y poder tener nuestra vista fija en la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hemos hablado mucho de gracia, y Romanos 12:3 nos habla de que el apóstol y aún el creyente habla, exhorta, comparte por la gracia. Pero ¿qué es la gracia? ¿Cuál es la gracia que Dios ha tenido para con nosotros? Cuando tratamos de definir la palabra gracia, tenemos que hablar del favor de Dios. Dios ha tenido favor para con nosotros. Lo ponemos de una manera más personal. Dios ha tenido favor para contigo. Así como lo tuvo con Saulo de Tarso y no tomó en cuenta su maldad y su pecado, sino que simplemente en su voluntad, por gracia, por favor, como un regalo, como un don, lo llamó y lo transformó para ser su siervo. Es exactamente la misma gracia la que Dios ha aplicado en mí y en ti. El Señor tuvo su tiempo para cada uno de nosotros. El Señor tuvo el momento y no se fijó en nuestro pecado y no tuvo en bien tomar en cuenta nuestra maldad, sino que cubiertos, escondida nuestra vida en Jesucristo, hoy tenemos
Dios salvación y vida eterna. ¿Cómo podemos entender la gracia de Dios en nuestra vida? Ve conmigo al versículo 8 de Romanos capítulo 5, ahí en la lectura que hicimos hace un momento. Y la palabra nos habla de cómo se ha aplicado la gracia de Dios, diciéndonos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es una gran verdad, hermanos, que tiene que impactar nuestra vida, y que tiene que frenar nuestra carne, y que tiene que hablar de una manera muy seria precisamente a esa actitud que a veces los creyentes tenemos, a seguir viviendo en la carnalidad y a seguir pensando que es por nuestro ser, por nuestros logros, por nuestro esfuerzo, por nuestro conocimiento que Dios nos ha tomado y ha tenido a bien usarnos en el trabajo de la iglesia. Mayor engaño de Satanás no hay para el creyente. Todo es por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros somos merecedores del favor de Dios. ¿Qué podríamos haber hecho? Cuando alguien viene y pide un favor de nosotros como seres humanos tenemos juicio para con esa persona. Y en un momento analizamos, bueno, de esta persona yo qué he recibido, qué beneficio puedo tener si le concedo ese favor. Cuando yo le pido un favor, ¿será que me lo va a regresar? Porque humanamente hablando pensamos de esa manera, precisamente por nuestra naturaleza caída. Dios no vio esto así. Dios no nos concede su favor, no nos da su gracia, no nos da el regalo de la salvación, considerando ni nuestro pasado, y Él sabe nuestro futuro. Pero aún en los momentos de caída, y aún en los momentos de falta de fe, y aún en nuestros momentos de debilidad y de portarnos delante del Señor contrarios a su voluntad, el Señor sigue amándonos. Y la gracia y la misericordia de Dios consiste precisamente en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Ahí está el favor de Dios, ahí está su misericordia, ahí está el amor inmerecido, ahí está el regalo de Dios para tu vida. ¿Qué produce en nosotros esta gracia? Bueno, esta gracia que Dios me da, me concede, además del perdón, además de la restauración, que hoy cuente con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y esto es fundamental entender, que es por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros que puedo acercarme a la palabra de Dios y escuchar y entender lo que el Señor tiene para mí, que puedo entender que la voluntad de Dios se manifiesta en cada una de las situaciones de vida, que aún en medio de las circunstancias difíciles el Espíritu me sostiene, me consuela, me redarguye, me enseña y me recuerda aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo está trabajando las 24 horas del día en mi ser, porque es necesario que yo continúe por la gracia de Dios en su camino. Y aquí en Romanos capítulo 5 podemos ver esta lista de situaciones de nuestra vida y cómo Dios, a través de su gracia, nos mantiene firmes, dice la Escritura, aún a pesar de las tribulaciones. Yo he leído muchas veces el versículo 3 de Romanos 5, y cuando leo yo que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Has pasado tribulaciones? Dices, ¿cómo me puedo gloriar en ellas? Claro que hemos pasado tribulaciones, es parte del plan de Dios, es parte de su voluntad, no lo dude un momento. Vamos aprendiendo en este camino que la voluntad de Dios se cumple en todas las circunstancias, que aún lo que yo puedo considerar como una tribulación, como una angustia en mi vida, es parte de la voluntad de Dios, que es, aprendíamos el domingo pasado, perfecta. Dios no se equivoca, y lo que Él hace y lo que Él permite es voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Algo está enseñándonos nuestro Padre Celestial. ¿Nos podemos gloriar en las tribulaciones? La palabra dice que sí. Qué difícil es que nuestra mente humana lo confirme, pero ciertamente por la gracia de Dios
el Señor va transformando esa tribulación y nos enseña el proceso diciéndonos que sabemos, porque lo sabemos, que la tribulación produce paciencia. La tribulación que pasamos nos enseña a esperar, nos enseña a estar al pendiente de lo que el Señor quiere hacer, nos enseña a tomarnos ese tiempo quizás de descanso, de meditación, de paz. Y en lugar de vivir desesperados ante las situaciones que estamos viviendo en medio de la sociedad o en la familia o de manera personal en nuestro interior, necesitamos buscar lo que Dios quiere enseñarnos y hacer en cada uno de nosotros. Y esa tribulación, dice la palabra, que va a producir paciencia. Sin embargo, volvemos nuevamente al camino y en la situación difícil de vida, pues la paciencia, dice el versículo 4, nos va a producir prueba. El Señor prueba nuestro corazón, el Señor prueba nuestra vida, no para saber si somos capaces, sino porque sabe que lo somos. No para buscar en nosotros la respuesta a ver si aprobamos delante de Él, porque Él no vino a probar nuestra vida, por gracia nos hizo salvos, pero nos está enseñando. Porque la prueba, dice la palabra, va a producir en nosotros esperanza. Y qué importante es que haya esperanza en cada uno de nosotros. Qué importante es que entendamos la esperanza de la gracia de Dios en nuestra vida y que seamos capaces de compartirla. Porque por la gracia que me es dada es que puedo compartir esperanza. Porque hoy conozco la gracia de Dios en mi vida, es que puedo llevar esa esperanza de salvación y gracia a otro. Por eso el Señor nos da la capacidad y no la autoridad de hablar de su palabra, por la gracia que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Dice la palabra entonces que podemos mantenernos firmes en esa tribulación, en esa prueba, por esa esperanza que la gracia de Dios ha generado en cada uno de nosotros. ¿Por qué dice el versículo 6? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y pareciera que vemos el ser impío como algo que está fuera de mí, que es otro. Sin embargo, Cristo murió en la cruz. ¿Por quién? Por mí. Entonces me tengo que contar en la lista de los impíos. Y ahí está la gracia de Dios y la firmeza que podemos tener aún en medio de la prueba y de la tribulación. Mantenernos firmes en el Señor, caminar de la mano de Dios, recordar la gracia que hemos recibido, el don, el regalo de Dios en nuestras vidas, produce esa esperanza en cada uno de nosotros. Y podemos ver cómo la esperanza nos da una seguridad. Versículo 10, ¿lo puedes leer conmigo, por favor? Romanos 5, versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos, y Pablo sabía precisamente por su historia propia y era muy consciente que él había sido un enemigo de Dios, que había sido enemigo de su pueblo, que había sido enemigo de la voluntad perfecta del Padre Celestial. Dice, y si siendo enemigo fui reconciliado, ¿cuánto más habrá esperanza hoy que he sido reconciliado y puedo tener la seguridad de que soy salvo por la vida de mi Señor? El principio de nuestra esperanza es ese, hermanos. Somos salvos. Somos salvos. Eso nadie nos lo puede quitar. Nadie puede retirar de nosotros la esperanza que tenemos y que es firme en Cristo Jesús. Es la esperanza que podemos compartir con aquel que hoy está en tribulación, que hoy está pasando por prueba. ¿Sabes qué? Tu salvación es el regalo, el don de Dios para ti, y costó mucho. Predicamos que la salvación es gratuita porque nosotros no tenemos que hacer nada, pero la salvación no fue gratis.
costó la sangre de nuestro Señor, su sufrimiento, sus lágrimas, su dolor, su muerte. Y hoy podemos compartir esa esperanza aún con los que son hoy enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque aún siendo enemigos, el Señor, por su gracia, puede reconciliarlos. Y en cada uno de nosotros que ya hemos sido reconciliados, nuestra esperanza es firme. Somos salvos por la vida que tiene nuestro Señor, porque al tercer día se levantó de entre los muertos. Y hoy vive, mi Redentor vive, mi Salvador vive, y mi esperanza de vida está en la vida que mi Señor tiene. Hemos recibido reconciliación, dice al final del versículo 11, por nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos ha separado de Dios, lo conocemos desde Génesis. Romanos en sus primeros versículos, en sus primeros capítulos nos habla de esto. Por el pecado hemos sido separados de Dios. Pero la gran misión, el gran ministerio, el sacrificio de Cristo se ha dado precisamente para que nosotros seamos reconciliados. Tenemos una relación con Dios, la cual ha sido renovada, restaurada. La renovación de nuestra vida se ha dado en Jesucristo para que podamos tener una comunión con el Señor. Y hace un momento cantábamos ese canto que nos recuerda que hoy podemos entrar en el lugar santísimo. Y el lugar es lo de menos. La presencia del Señor en nuestra vida es la reconciliación. Dios está aquí y está en mi vida. Todos los días su Espíritu me guía, me habla. Todos los días tengo a Cristo en mi vida porque Él se sacrificó por mí. Todos los días estoy reconciliado en el Señor. Y parte de la esperanza que el Señor nos da es que en todas las transgresiones podemos, si queremos, contar los pecados que hemos cometido. Yo creo que no acabaríamos. Hay por ahí algunos grupos pseudo cristianos que hacen listas de pecados y son enormes. Creo que empiezan con una de 300 y van marcando. Pero el Señor dice su palabra que las arroja al fondo del mar y no vuelve a acordarse de ellas. Versículo 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, la gracia de Dios, vino a causa de ¿qué? De muchas, ¿cuántas? La cantidad que sea. ¿Cuánto pecado habría en el corazón de Saulo de Tarso? Muchas transgresiones. ¿Cuántas transgresiones hay y hubo en nuestra vida antes de conocer al Señor? Muchas. Pero dice la palabra que a causa de las muchas transgresiones vino para nosotros la justificación. A mí me gusta mucho esta palabra de la justificación. Inmediatamente la llevo al plano humano cuando tenemos o necesitamos un justificante. En el trabajo, ¿verdad? Si acaso llegamos a faltar, nos dicen, bueno, a ver, su justificante médico, ¿verdad? De por qué no estuvo aquí. A los niños en la escuela, yo no sé si ya les piden o ya no justificantes, pero antes sí se pedía. Si faltaba el niño en la escuela, pues tenía que llevar el justificante cuando menos de su papá, ¿verdad? De por qué no estuvo, si tuvo algo que hacer, o si fue al médico, pues la receta. Es un justificante de que la falta sí se cometió. Pero el justificante, ¿qué es lo que hace? Quitar la consecuencia de esa falta. Ciertamente cada uno de nosotros pecamos. Y conforme a lo que dice aquí la palabra en el versículo 16, muchas veces. Muchas veces. Y la palabra nos recuerda que aquel que dice que no tiene pecado, pues ya pecó, perdón. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Y no solamente eso, sino que hace mentiroso a Dios, porque no hay justo ni a uno. Pero a causa de esas muchas transgresiones el Señor nos ha dado justificación. Esa es nuestra esperanza. Señor, ¿hoy me equivoco? Sí. ¿Hoy te sigo desobedeciendo? Sí. ¿Hoy hay pecado en mi vida? Sí. Sí lo hay.
pero estoy y soy justificado. Esta esperanza, hermanos, no la tienen los que están sin Cristo. Esta esperanza no la conocen siquiera aquellos que hoy llevan una carga enorme de culpa, de pecado y de muerte, porque es la paga del pecado en sus vidas. Y esta es la esperanza que tú y yo somos llamados a llevar, predicando la gracia de Dios. Hay muchos teólogos que dicen que hoy la iglesia ha perdido la visión de la gracia. Puede que tengan razón. Hay muchas iglesias cristianas alrededor del mundo que han marcado lineamientos o requisitos para poder llegar a ser parte de la iglesia de Cristo. Si no cambias tu vestimenta, si no dejas de practicar, si no te transformas en cuanto a tu imagen, si no cambias tu vocabulario, y podemos seguir haciendo una lista enorme, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Y lo único que se necesita para ser un hijo de Dios es la gracia de Cristo. Mientras no entendamos que es por gracia que podemos ser transformados, no estaremos predicando fielmente el Evangelio de Cristo. No podemos poner requisitos de salvación. Es la gracia de Dios la que se aplica. El hombre cambia por la gracia. El lenguaje cambia por la gracia. La vestimenta cambia por la gracia. Lo que somos internamente cambia por la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que predicar entonces? ¿En qué tenemos que mantenernos firmes? ¿Y en dónde está nuestra esperanza? En la gracia que nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien otorgarnos al morir en la cruz en mi lugar. Y entonces podemos unirnos, como dice el apóstol Pablo: puedo hablar, puedo decir, puedo exhortar, puedo enseñar. Digo pues, por la gracia que he recibido de Dios. La próxima vez que llevemos palabra a alguien, la próxima vez que podamos enseñar palabra de Dios, la próxima vez que des un consejo, la próxima vez que hagas una exhortación, recuerda que la autoridad de esa palabra está en que uno mismo ha recibido la gracia salvadora de Cristo en nuestras vidas. No tenemos autoridad propia. Por la gracia de Dios podemos hablar su palabra. Vamos a hablar. Señor, no acabaría, Padre, nuestra gratitud. Nunca podríamos, Señor, parar de decirte gracias. Porque inmerecedores, Señor, de tu favor, de tu amor, tuviste a bien, Padre, por gracia, como un regalo precioso, Señor, para nosotros, otorgar la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque otorgaste tu propia vida, sufriendo por cada uno de nosotros, llevando en ti, Señor, la carga de nuestra culpa.